Hola a todos, espero que estén bien y que estén cómodos para escuchar una historia sobre budismo, que es la que yo te puedo entregar en mi conocimiento de lo que ni siquiera es fácil describir si es una filosofía, si es una ciencia, si es una espiritualidad, si es una religión. Es simplemente algo que hay que explorar juntos. Y para eso existe la mejor manera de poder discutir esto es en diálogo y en entendimiento, porque para eso fue que se creó este tipo de enseñanza como tal, que es el budismo. Pero ahorita lo que quiero compartir, porque no podemos tener un diálogo como tal, lo que quiero compartir es la historia del budismo desde mi perspectiva y lo que significa. Ustedes me conocen y saben que a mí me gusta enseñar lo que es práctico, lo que es simple de entender, sin las complejidades que siempre acompañan este tipo de lecciones de enseñanza. Y precisamente voy a hablar de lo que para mí ha sido la entrega de esta enseñanza a través del tiempo y cómo en el budismo se ha concentrado de una manera que perdura a través del tiempo, pero que todavía sigue siendo difícil de entender únicamente por nuestro condicionamiento. Así que, primero, para hablar del budismo tenemos que remitirnos a lo que es el hinduismo, lo cual es en esencia una cultura. El hinduismo es algo que se vive en la India, en esencia, y que ha creado de por sí una multiplicidad de maneras de explicar lo que es el no dualismo. Por eso es que cuando entendemos bien nuestras raíces, sabemos que el no dualismo es aquello que no le pertenece a ningún tipo de cultura, religión o a cualquier secta o filosofía específica, sino que es la raíz. Es como decir, la ciencia no le pertenece a nadie, el no dualismo tampoco le pertenece a nadie. Igual como decimos que la ley del uno no le pertenece a nadie tampoco. Es un método para nosotros poder entender esta realidad. Suena familiar, ciencia, no dualismo, es lo mismo básicamente. Cualquier filosofía que se base en lo que es el entendimiento perenne o la filosofía perenne está basada en lo que es el no dualismo. Pero el no dualismo entonces llegó a la India, no se sabe, históricamente no se sabe de dónde vino, si es que ellos mismos lo encontraron, o fue canalizado, o fue entregado por un dios, o alguna persona fue iluminada por un rayo, no sabemos. Y cualquier historia que nosotros nos creemos o nos creamos en realidad es simplemente eso, una historia. Especulación. Yo tengo mi especulación, pero eso no es el punto en este video. Lo importante es saber que hace 5000 años o más, no se sabe cuándo, el no dualismo fue parte de esta cultura de la India. Y a partir de este entendimiento de la realidad, lo cual es completamente contrario a lo que es la ciencia materialista o nuestra manera filosófica de entender la realidad a través de la materia, se empezó a entender que la realidad era algo mucho más orgánico, era basado en conciencia y que no dependía de algo aleatorio como tal. Entonces, a través del tiempo, en el hinduismo se creó esta masiva cultura que todavía encontramos en la India y en otras partes que se ha ramificado, pero más que todo en la India, que es donde viene este entendimiento no dual. Y como se pueden dar cuenta, una de las cosas que es notable en este tipo de enseñanza es que de repente empieza a esparcirse demasiado, empieza a regarse lo que es la enseñanza dentro de tanta celebración, diría yo, que es el entendimiento de esta filosofía o de esta manera, de este modelo de la realidad. Entonces, lo que ocurre es que se hace muy difícil para una persona extraña en la cultura intentar entender cómo funciona, cómo lo podemos implementar en nuestras vidas, y por eso es que para el exterior se hacía casi imposible poder entender este tipo de visión de vida y se creó como una especie de cerco. Pero aproximadamente 2600 años atrás, Buda, o mejor dicho Gautama Siddhartha, que era un hombre cotidiano, normal, tiene su historia y creo que YouTube no necesita más videos de la historia de Gautama, pero hey, esto es lo más cercano a una conversación que podemos tener, así que si te interesa la historia de Gautama Siddhartha desde mi perspectiva y desde lo que yo entiendo,
con gusto haré un video al respecto. Así que sobre todo este tipo de videos en esta serie, quiero tener la mayor cantidad de feedback con ustedes porque es la mejor manera de poder dialogar esto y entregarlo de una manera que en esta conversación, porque el budismo no se ha creado libros ni textos sagrados ni nada, sino conversación entre maestro y estudiante. Y voy a hablar un poco de eso ahorita, porque habla de la pureza con la que se ha mantenido este tipo de entendimiento de la realidad. Pero aproximadamente 2600 años llegó alguien llamado Gautama Siddhartha, quien se interesó en lo que es el sufrimiento. El sufrimiento es algo que a él le pareció muy extraño, que él no entendía el porqué, y se dio la tarea de buscar esta explicación. Y tenemos que decir que en donde Gautama se crió era una cultura obviamente hinduista, porque fue en lo que es Nepal ahorita, y eso es parte de la India, donde esta cultura estaba, por supuesto, arraigada. Y Gautama simplemente se entregó a intentar entender la causa del sufrimiento. De ahí salió el budismo, y lo que realmente significa el budismo es que Gautama tomó aquel entendimiento no dual y lo volvió a empaquetar de una manera en su dharma, en su enseñanza, en su manera de explicar el modelo de esta realidad. Lo hizo de una manera que no tuviese que depender de la mitología hinduista. De esa manera, por eso es que decimos que el budismo es hinduismo para exportar, porque no requiere el conocimiento, ni la vivencia, ni la crianza dentro de una cultura llena de una parafernalia enorme de dioses, de mitología y de otro tipo de divinidad, por así decir, expresiones divinas que resultan muy complejas para el estudiante que no pertenece a esa cultura. E incluso, lo digo con toda propiedad, las mismas personas que se crían en ese ambiente ya les parece, así como en China y en el Japón, sabemos que hay poco interés en este tipo de filosofías de la vida. Porque por más que te críes en esa cultura, no vas a tener el interés a menos de que realmente te llame. Pero eso es harina de otro costal. ¿Por qué no hay tanto interés en la población en este tipo de filosofía? Ahora, en el budismo, y como siempre, el no dualismo se había entregado en el hinduismo, o a través del hinduismo, se había mantenido a través de este proceso de conversación de lo que es el maestro y el estudiante. Y esto es importantísimo porque revela que nosotros no necesitamos un entendimiento textual o académico para poder entender esta realidad a fondo. Y lo más notable, y el por qué esto se puede entregar de maestro a estudiante, es porque no se trata de algo que se aprende por un texto, lo cual puede ser, y sabemos que puede ser, completamente tergiversado y prostituido por las diferentes interpretaciones del humano, sino que se entrega por experiencia pura entre el maestro y el estudiante. No requiere ningún conocimiento específico, sino la experiencia del estudiante. Ahora, tengo que decir que sí, el budismo a través del tiempo se ha creado una complejidad por las diferentes maneras que todos los maestros han enseñado su no doctrina, pero dharma. Eso es conocido como dharma, es mi manera de poder expresar la enseñanza, pero los dharmas no son sagrados. Se valoran muchísimo los dharmas de ciertas figuras históricas porque crearon una comprensión enorme, y una de las bellezas del budismo es que no es una doctrina como tal que está establecida y que todo el mundo tiene que entenderla de esa manera porque alguien lo dijo, sino que a través del tiempo se ha pulido, se ha mejorado, se le han agregado cada vez más elementos que ayudan a entender esta filosofía, y en realidad ha sido una mejora a través de miles de años gracias a que no depende de absolutamente nada. Pero algo que hay que reconocer también es que a través del tiempo se empieza a perder un poco lo que es la enseñanza en esencia, y se llega a seguir muchísimo de lo que son prácticas específicas o actividades, o no son mandamientos, pero son como unos juramentos que se hacen, que en realidad no deberían ser juramentos, sino se debe entender por qué son juramentos, y se empieza a perder la esencia una vez más. Esto es simplemente porque nosotros los humanos
tendemos a darle simplemente una interpretación distinta siempre a todo lo que significa inicialmente. Y de vez en cuando hace que, o se amerita que se regrese básicamente a la esencia. Pero para resumir, el budismo en sí es una manera de poder estudiar esta realidad basada en la experiencia pura del individuo, no en algo que está exterior, sino en lo que se puede experimentar. Por eso es que no depende ni de ningún texto, ni de ningún dogma o nada específico, nada que se haya escrito. Es en sí una manera de entender la realidad a través de tus propios ojos, pero siendo científicos y críticos en términos de lo que estamos observando. Por eso es que también el budismo, como ya he dicho antes, es una especie de ciencia. Y esa es la idea. Como no se transmite a través de libros específicos, la gente puede leer libros, y he conocido personas que leen y leen libros de budismo y todavía no entienden la primera verdad noble porque no la pueden aplicar. Y hay personas que nunca leyeron nada y tienen un conocimiento muy avanzado porque fueron inquisitivos y filósofos por naturaleza. Y esa es la manera como a mí me gusta enseñarlo. Así que si estás interesado en esto, por supuesto que ya tengo una comunidad donde estoy enseñando esto y hablando con ustedes. Esa comunidad es en Patreon y estás bienvenido a unirte porque, como decía hace rato, el budismo no se puede explicar, o el no dualismo no se puede explicar sino en preguntas y respuestas, en diálogo entre maestros y estudiantes, y esa es una de las cosas que más me apasiona porque no depende de ningún conocimiento previo. Así como el Buda se deshizo de todo lo que era la mitología y la metafísica muy real que existe en el hinduismo, pero para poder explicar estrictamente lo que significa uno vivir, quién es el yo, que es lo más importante en todo este conocimiento. Luego de entender el yo, podemos salir a la mitología y a la metafísica a disfrutarlo de una manera distinta. Es entretenimiento mientras no sepamos lo que es el yo. Y por eso es que me enfoco en este tipo de enseñanza para los que son mis estudiantes y los que simplemente quieren aprender conmigo de esa manera. Así que estás invitado a eso. Te dejo el link en la descripción para que te unas, te suscribas a mi comunidad y nos vemos ahí. Gracias por escuchar estos videos. Voy a seguir sacando muchísimos conceptos sobre el budismo para que los vayas entendiendo aquí en YouTube y te vayas empapando con esta filosofía que desafortunadamente, así como cuando yo empecé la Ley del Uno, no existía en el habla hispana, y lo estoy haciendo aquí porque si no hay nadie que lo esté hablando y yo estoy apasionado con esto y me encanta poder enseñarlo, ¿por qué no hacerlo para que esté al alcance tuyo? Y si te interesa, de nuevo, eres bienvenido a mi comunidad. Así que gracias y nos vemos.